satoshimaniacos y legionarios de la criptosfera, hoy estamos en plena batalla en el criptospacio. La centralización, un gigante que parecía inquebrantable, comienza a tambalear. A pesar del estruendo en el mercado cripto, nosotros nos mantenemos firmes, sorteando la incertidumbre y encontrando oportunidades. Mientras Trump y Elon lanzan sus mensajes y la geopolítica cripto avanza estratégicamente, se revela que esto no es un simple juego. Se trata de la lucha por el dominio del futuro financiero. Desde las sombras del criptoespacio, no somos meros espectadores, somos los guerreros que definirán el camino. Bitcoin vuelve a enfrentarse a los $105, como un explorador en la cima de una montaña llena de dudas. Ethereum, Solana y Dogecoin muestran patrones mixtos, oscilando entre la euforia de los bulls y la amenaza de una corrección. XRP se mantiene firme, mientras que Meta resiste los vientos turbulentos de la economía global. Pero más allá de las gráficas, el verdadero sismo se siente en los pasillos del poder. Trump ha resucitado su discurso pro-cripto justo en medio de su campaña. Elon Musk lanza otra bomba críptica que impacta en los mercados. China juega su partida silenciosa con el 3 yuanes chinos. Y tú, que estás aquí hoy, no te enfrentas a una simple actualización. Estás conectándote con la dura, estratégica y salvaje realidad del ecosistema. No se trata solo de análisis técnico. No son simplemente gráficos. Estamos en medio de una guerra monetaria, donde la narrativa se despliega en tiempo real y los datos pueden cambiar tu día, o tu vida. Prepárate. Lo que escucharás hoy no es solo un resumen. Esto es una alarma, una interpretación profunda, un informe desde el núcleo del criptoespacio. Así que ajusta tu enfoque, mantén tus oídos abiertos, y sujétate fuerte. Esto es Satoshi Manía Cripto, donde el presente se traduce como código, y el futuro se edifica con bloques. Michael Saylor aviva la llama con su oferta de $1 millones en acciones para adquirir más Bitcoin. Dicen que cuando el mercado titubea, los titanes actúan, y Michael Saylor lo ha hecho de nuevo. Mientras otros temen al gráfico, él presenta una oferta de acciones por $1.000 millones para comprar más Bitcoin. Sí, de nuevo. Para él, BTC no es solo una apuesta, es una estrategia maestra. ¿Lo ves? Mientras hacemos cálculos, él pulsa el botón. A este ritmo, su empresa tendría que llamarse Bitcoin Strategy Inc. XD. Europa planea regular DeFi en 2026, dejando al ecosistema en estado incierto con MiCA. Desde Bruselas, se presenta el nuevo capítulo de la saga regulatoria. Europa planea lanzar su marco para regular las finanzas descentralizadas, DeFi, recién en 2026. Mientras tanto, MiCA, esa tan promocionada ley, deja a todo el sector DeFi en un limbo legal, 2 años más de incertidumbre. En tiempo cripto, esos son como 50 ciclos de bullrun y 3 nuevos memes de Pepe. ¿Realmente piensan que DeFi estará en espera? Noticias. Bitcoin se acerca a los $105.000 mientras Donald Trump exige a la Fed un recorte de tasas de un punto completo. ¡Boom! Justo cuando Bitcoin parece tomar impulso, Donald Trump suelta un grito directo a la Fed: reduzcan las tasas un punto completo. Y como por arte de magia cripto, BTC se eleva, rozando los $105K. ¿Es coincidencia? ¿O estamos ante el inicio de la e-campaña Bitcoin 2024? No sé tú, pero ya empiezo a visualizar los debates presidenciales rodeado de velas, RSI y gráficos de velas japonesas. Si Trump sigue con esto, el halving no será el único evento que lo dispare. Dogecoin podría desplomarse un 66% a 6 centavos si continúa la tensión entre Trump y Musk. Dogecoin está en la cuerda floja. Según los analistas, si la fricción entre Donald Trump y Elon Musk sigue creciendo, el precio del token meme podría caer un 66% hasta los 6 centavos. ¿Qué tiene que ver una disputa política con un token de broma? En cripto, literalmente, todo. Dogecoin siempre ha sido el chihuahua loco del mercado. Pero ahora, parece que se ha metido en una pelea de pitbulls. ¿Sobrevivirá a la caída o necesitará otro tuit de Elon para salir? BTC, $104.728. Bitcoin se mantiene firme por encima de los $104K, con un soporte relevante en los $103.500. Pero cuidado, si esa zona falla,
podría caer rápidamente a $95.000 o incluso a $92.000. Algunos ven este escenario como una sacudida estratégica antes de un nuevo repunte. ¿Es una trampa de osos o un ajuste necesario? ETH, $2.475, Ethereum continúa fortaleciendo su posición en los $2.450, muy cerca de la resistencia crítica de $2.575. Si logra romper esa barrera, podríamos asistir a un salto directo a los $2.600 o más. El ecosistema sigue vibrante con DApps y L2, pero cualquier retroceso podría llevarnos a los $2.400. O te preparas, o quedas fuera del juego. ¿Silencio antes de la tormenta? Una vela potente en cualquiera de los extremos puede cambiar toda la narrativa. XRP, $2.34, pierde un poco de fuerza, pero aún se sostiene firmemente sobre los $2.30. El mercado está tenso, y muchas ballenas observan este nivel con atención. Cualquier noticia legal o institucional podría ser el catalizador para un ascenso o un descenso temporal. Sol, $166, Solana se defiende tenazmente en el soporte de $163, con presión creciente para superar los $172 y $175. La red sigue recuperando impulso y volumen, lo que podría proporcionarle ese empuje necesario para dejar atrás correcciones anteriores. Dogecoin, 27 centavos, Dogecoin se mantiene por encima de los 25 centavos y se prepara para atacar la resistencia de 28 centavos. La comunidad meme está vibrante como nunca, y un nuevo rally es posible si el entusiasmo resurge. DOGE no necesita lógica, solo momento. Los movimientos son constantes, y no en silencio. A medida que Bitcoin, BTC, coquetea con los $105.000, el círculo de poder, sí, el de los trajes que distribuyen poder, se agita con movimientos que anticipan una tormenta cripto. En Estados Unidos, Donald Trump vuelve a ser el centro de atención. Ya se proclama como el candidato pro Bitcoin. Tras bambalinas, se habla de promesas de desregulación, libertad financiera, y ojo a este punto, un dólar digital, controlado por el pueblo. Pero claro, ¿quién es el pueblo cuando bailas con tiburones? ¿Es estrategia genuina o puro populismo cripto? Nadie tiene certeza. Sin embargo, sus discursos ya incluyen términos como blockchain, criptoactivos y libertad monetaria. Sí, mencionó libertad y dólar en la misma oración sin inmutarse. Por otro lado, Elon Musk vuelve a causar revuelo, tuiteando que la descentralización no es opcional, es cuestión de supervivencia. Boom. Medio Twitter ardiente. ¿Se avecina otra ola de Dogecoin? ¿O simplemente está sondeando al mercado? Pero atención, ni Trump es el salvador de Bitcoin, ni Elon el profeta del cripto. Ambos juegan su propio partido. Y si el criptomercado está en su radar, es porque aquí se encuentra un poder real. Mientras tanto, en China, el yuan digital avanza sigilosamente. Se prohíbe el uso de cripto para el ciudadano común, pero se fomenta desde el Estado. Un control absoluto camuflado de innovación. Distopía con un toque futurista. Desde las trincheras del criptoespacio, hoy, el mercado nos enseña una dura lección. Mientras Bitcoin resiste en los $105K y Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin luchan por romper resistencias, el verdadero movimiento no solo está en las gráficas, sino en las oficinas del poder. Porque mientras tú y yo analizamos gráficas, Donald Trump guiña a la comunidad cripto con promesas de desregulación y libertad financiera. Mientras los traders compiten por el próximo soporte, Elon Musk lanza frases que incendian redes y mueven millones. Y mientras tú decides entre mantener o salirte. China avanza en silencio, cimentando su yuan digital bajo un manto de control total. El análisis técnico nos advierte, el mercado es fuerte, sí, pero no invulnerable. La geopolítica nos reafirma, las criptomonedas ya no son una revolución silenciosa. Representan una guerra financiera global. Y tú, que has llegado hasta aquí, no eres un mero espectador. Eres un pilar en este sistema que se niega a sucumbir. Eres un nodo en esta red que no se extingue. Así que ten presente.
Cuando el precio baja, la narrativa se eleva. Cuando los políticos se expresan sobre cripto, es porque la descentralización les duele. Y cuando el miedo inunda el mercado, ahí es donde los verdaderos defensores de la descentralización se fortalecen. Nos encontraremos en la próxima batalla, desde las catacumbas del mercado cripto, y si el sistema tiembla, que nos encuentre sosteniendo, alerta, y con el dedo dispuesto a activar datos en el algoritmo. Hasta mañana, soldados de Satoshi Manía.